Amado Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad que tú nos das de poder estar aquí en tu casa de oración. Gracias porque podemos leer tu palabra y rogamos que tú nos ayudes a que podamos entenderla, a que nosotros podamos atesorarla en nuestros corazones. Señor amado, rogamos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero pedir que en sus Biblias, allá en Primera de Crónicas, el capítulo 10, versículos 13 al 14, voy a leer y dice así: Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Quiero leer en otra versión para mayor claridad, y la NBI, y dice así: Saúl contra el Señor dio su palabra y buscó el consejo de una medium, en vez de consultar al Señor. Por eso el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, su hijo. Cuando leo este texto, qué terrible es, ¿no? Qué trágico es lo que nos cuenta y lo que nos plantea para nuestras vidas. Es interesante que nosotros en este pasaje podemos darnos cuenta de que allí la causa por la cual murió Saúl fue por su rebelión. Se rebeló contra el Señor. La causa de su deceso fue porque no obedeció al Señor. La causa de su deceso fue porque buscó el consejo en otra parte y no en Dios. Y el resultado de eso fue que el Señor entonces le quitó la vida, y no solo la vida, sino que todo lo de él, y entregó el reino a David, hijo de Isaí. Para que nosotros pongamos atención a lo que vamos a estar expresando en esta mañana. Anteriormente, nosotros hemos estado hablando acerca de que tenemos que ponernos en las manos de Dios para poder realizar el plan y el propósito de Dios que Él tiene para nuestra vida. Él nos pide que hagamos algo y quiere que busquemos siempre su dirección para hacerlo. Ustedes saben y se han consultado con el Señor los planes que ustedes tienen que hacer como para Él. La pregunta crucial en este momento es: ¿lo hicimos? ¿Pusimos en las manos del Señor, pedimos su dirección para todos nuestros planes y proyectos que nosotros tenemos? De eso estuvimos hablando el domingo anterior. Y ahora nosotros vamos a estar enfatizando más que nada lo que Dios pide de ti. Lo que Dios pide de ti. Si ustedes se dan cuenta, nosotros siempre le pedimos a Dios muchas cosas. Le pedimos salud, le pedimos protección, le pedimos ayuda, le pedimos que nos ayude a resolver y buscar soluciones a todos nuestros problemas. Nosotros constantemente estamos pidiéndole a Dios, y Él en su gran misericordia, Él nos responde. Pero también el asunto viene de otro lado. Tenemos que saber qué es lo que Dios nos pide a nosotros. Y eso es lo que nosotros vamos a estar viendo hoy. Hay prioridades en lo que nosotros debemos estarle pidiendo al Señor. Y vamos a ver lo que Dios le pidió a Saúl y lamentablemente no lo hizo, no lo cumplió. Y quiero entrar al primer punto de esta mañana. Saúl fue llamado por Dios. Israel pide un rey,
quería que alguien los gobernara. Y en aquella época el pueblo y los ancianos se fueron junto a Samuel, que era el que más que nada estaba conduciendo al pueblo de Israel en todos los asuntos. Y fueron a Samuel a pedirle un rey. Queremos que nos des un rey. La razón que ellos dieron, según el texto, es porque los hijos de Samuel no andaban por buen camino. Entonces, a la muerte de Samuel, los que tenían que asumir la dirección del pueblo eran los hijos de Samuel. Pero los hijos de Samuel no andaban por buen camino. Entonces el pueblo se acerca y le dice: por favor, Samuel, queremos un rey. Danos un rey como las otras naciones. Samuel, ¿qué hace? Samuel va y habla con Dios. Le dice: mira, Señor, aquí este pueblo a mí me está pidiendo un rey. Y el Señor le dice: escúchale a este pueblo. Vas a buscar a un hombre para que sea el rey de ellos. Aunque no estaba de acuerdo con esta situación, ni Samuel tampoco, pero el Señor accede a esta petición. Está bien, escúchale al pueblo. Entonces allí aparece este hombre llamado Saúl. Era hijo de Cis, era de la tribu de Benjamín. La Escritura nos dice que era un joven muy hermoso, muy alto, muy fornido. Y Dios le dice a Samuel que él iba a ser el rey de Israel. En 1 Samuel 9:17 nos dice: y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Samuel fue obediente. Bueno, este es el hombre. Entonces encontramos que él había recibido claramente una orden del Señor, y él toma a Saúl y lo unge por rey. En 1 Samuel 10:1 nos dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe de Israel? El ungimiento era un acto legal cuando alguien iba a asumir una función muy especial. Un rey tenía que ser ungido, un sacerdote o un levita. Todos ellos tenían que recibir un ungimiento especial, que era la colocación oficial en el puesto en que él se iba a desarrollar. Y el capítulo 10 otra vez de Samuel, versículos 6 al 7, nos dice algunos aspectos importantes para que notemos cómo Dios con él iba caminando muchas cosas importantes. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Es decir, una clara señal. Cuando él entonces asume esta posición, encontramos que el Espíritu del Señor vino sobre Saúl, y dice que vino con gran poder, y sucedió que esto estaba mostrando que la mano del Señor estaba con él, porque Dios está contigo. Y Saúl comenzó a gobernar con la dirección de Dios, con la obediencia de Dios. Y nos dice el capítulo 11, nos dice: y todo el pueblo fue a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho. Allí Saúl
todos los de Israel. Así comenzó el reinado de Saúl. Fue puesto allí por Dios y él tenía que seguir entonces adelante bajo las instrucciones de Dios para gobernar al pueblo de Israel. Dice la historia, nos comienza a decir que Saúl obtiene una primera y gran victoria contra los amonitas, y fue una gran victoria para el pueblo de Israel. Esa fue su primera victoria que él tuvo allí. Y dice, nos cuenta la escritura que esa acción ayudó a demostrar que Saúl estaba allí dentro de lo que el Señor le había pedido y que estaba con él, y que muchos ahora comenzarían a apoyarle. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué nuestro texto dice allí en Crónicas que no consultó a Jehová y por esta causa lo mató, dice, y traspasó su reinado? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue el problema? ¿Dónde comenzó el problema de Saúl? Y creo que este es el punto en el cual nosotros tenemos que darnos cuenta. Lo que Dios pide de nosotros. Saúl tenía que tomar en cuenta que Dios algo le estaba pidiendo que él hiciera, y lamentablemente él no lo hizo. Y Dios probó la obediencia de Saúl y no cumplió. Y Dios va a probar nuestra fe, nuestra confianza en Él la va a probar. Y son dos aspectos que el Señor siempre va a estar tratando con nosotros. Él quiere que seamos obedientes y de esa forma también conocer si somos personas que confiamos en Él. Quiero mostrar que la fe y la obediencia son dos aspectos que van juntos. Si yo tengo fe, tengo confianza en Dios, entonces voy a obedecer inmediatamente. ¿Por qué voy a obedecer? Porque confío en Dios, porque tengo fe en Él, me voy a sujetar a Él. Aunque muchas veces no entendemos que tenemos que obedecer en situaciones complicadas, pero cuando confiamos en el Señor y demostramos que tenemos fe en Él, tenemos que entrar a obedecerle. Y encontramos aquí el primer caso en donde Saúl comienza a decaer y a decaer frente a Dios. Nos cuenta la historia que los filisteos siempre estaban allí siendo los enemigos muy feroces contra el pueblo de Israel. Jonatán anteriormente había hecho una incursión y había atacado algunas guarniciones de los filisteos. Y los filisteos reaccionan frente a esto, frente al ataque que Jonatán les hizo, y declaran la guerra. Te vamos a declarar la guerra. Y el pueblo de Filisteo, los pueblos en aquella época, era un pueblo muy feroz. Era un pueblo que tenía las mejores armas de guerra y las mejores estrategias de guerra, y tenía un gran ejército. Y ese ejército entonces viene contra Israel y ellos le declaran la guerra a Israel. Y aquí es donde Saúl comienza a tambalear. Aquí Saúl entra en pánico. En ese momento Saúl se llena de miedo. Siempre para ir a la guerra tenían que pedir dirección al Señor y tenían que hacerlo por medio de un sacrificio. A Saúl se le había dicho: mira, Saúl, las palabras de Samuel, me vas a esperar para poder realizar el sacrificio al Señor y después ir a la guerra.
Entonces nosotros encontramos que Saúl entra en pánico y tiene que esperar. Y tiene que esperar que venga Samuel para realizar ese sacrificio. Y nosotros encontramos que Samuel tarda. Nos cuenta la historia que él llega tarde. Entonces Saúl asume una función que no le correspondía hacer. Eso Saúl lo sabía. Porque en aquella época las personas que tenían que ofrecer, y Samuel era esa persona, una función que no le correspondía. Él no podía realizar un sacrificio porque él era rey, no era sacerdote. Había traspasado ese orden. Y cambiar ese orden era un pecado. Saúl ofrece ese sacrificio. Y lamentablemente esa fue su gran y primera desobediencia, porque no le corresponde realizar esa función. Él tenía que esperar. La Escritura nos dice que estaba terminando de realizar el sacrificio Saúl cuando viene Samuel, viene llegando. Y Samuel le dice: ¿qué es lo que has hecho? Por eso que en el capítulo 13 de Samuel le dice: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Él no tenía que haber cumplido esa función. Él tendría que haber esperado a Samuel. Él tendría que haber allí confiado en Dios completamente, sabiendo que venía el pueblo de los filisteos para atacar, pero él debía confiar en Dios, tener fe en Dios. Y él se apresuró a hacer las cosas e hizo algo que no le correspondía, y ese fue un gran pecado. Saúl pone justificaciones ante lo que Dios está diciéndole. El pueblo me desertaba, el pueblo se iba, porque el pueblo tenía miedo. Dice que iban detrás de Saúl con mucho miedo a esa guerra. Le dice: oye Samuel, tú no venías, tú estás tardando, no llegaste ahora. Y el pueblo se me estaba asustando. Yo era el Dios, el rey, y tú no estabas para entrar allí y pedir la bendición de Dios. Mira Samuel, yo tuve que hacerlo porque vienen los filisteos y son un ejército feroz y nos atacarán. Entonces yo tuve que poner de mi parte y tuve que esforzarme para hacer esto. Saúl ya le había dicho: locamente has hecho, no respetaste lo que Dios hace. A ti no te correspondía bajo ningún punto de vista realizar el sacrificio. No fuiste nombrado para ello, no eres sacerdote, eres el rey. Y tú debías haber confiado en mí. Nosotros siempre tenemos que esperar en Dios. Muchas de las promesas, muchas de las situaciones que nosotros tenemos es esperar en Dios y sujetarnos a lo que Él nos pide, obedecer a lo que Él nos pide. Se me viene a la mente los amigos de Daniel cuando ellos fueron tirados al horno de fuego. Hubo una orden, un decreto en donde todo aquel que no adorara esa estatua iba a ser tirado al horno de fuego. Y esos jóvenes dijeron: no vamos a adorar la estatua, no te vamos a obedecer a ti,
vamos a obedecer a Dios. Dios nos pide que no tenemos que adorar ninguna imagen. Nosotros no lo vamos a hacer. Bueno, si ustedes no lo hacen, entonces los vamos a tirar al horno de fuego. Y la respuesta de estos jóvenes fue muy clara. Bueno, y tírennos. Si Dios quiere, nos salva de este horno de fuego. Y si no quiere, no nos salva. Pero una cosa queremos hacerte saber, rey. No vamos a quebrantar un mandamiento del Señor. Dios dice que no debemos adorar dioses ajenos y no lo vamos a hacer y no nos vamos a inclinar. Bueno, al horno de fuego. Y tírennos. Y los tiraron. Y allí ocurre un gran milagro. El gran milagro que estos jóvenes después salen del horno porque el Señor mandó su ángel y los protegió. Ni siquiera tenían olor a humo. Ellos se mantuvieron fieles al Señor a pesar de la amenaza de muerte que recibieron. Ellos decidieron ser obedientes y confiar en Dios. Por esa razón, nosotros encontramos que Saúl en este caso, él no esperó en Dios, no obedeció las órdenes, realizó una función que no le correspondía. Entonces, por esa razón, Samuel le dice: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento. Saúl sabía acerca de esto. Los israelitas eran instruidos en cuanto a los sacrificios y todas las cosas que ellos tenían que hacer. Pues Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero tú desobedeciste. Y cuando hay desobediencia, mis queridos hermanos, las cosas no funcionan. Una de las situaciones más tremendas que nos cuesta entender es la obediencia. No, pero si obedecer ya sabemos lo que pasó allá en el jardín. Fueron desobedientes y las consecuencias las estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Por la desobediencia. Lo que espera Dios de nosotros es obediencia a lo que Él nos plantea, nos enseña en su palabra. Saúl no se arrepintió ni pidió perdón, sino que siguió adelante con esto. Pero qué grande es la misericordia del Señor, porque Dios le da otra oportunidad a Saúl para demostrar un cambio de actitud hacia él, un cambio en relación a que él sea más obediente, y le da otra oportunidad. Allí en 1 Samuel 15:2 nos dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele el camino cuando subía de Egipto. Los de Amalec, los amalecitas, atacaron al pueblo de Israel cuando iban por la peregrinación en el desierto. Y Dios dijo: yo voy a castigar un día a Amalec, los voy a hacer desaparecer de la tierra por eso que han hecho. Eso el Señor lo prometió al pueblo de Israel en esa época. ¿Y cuál fue la orden para Saúl? Ve pues, dice el versículo 3 del capítulo 15, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa es la orden que él recibió. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido al pueblo de Israel, cuando los amalecitas le atacaron a ellos cuando iban por el desierto: yo voy a hacer desaparecer a estos que ustedes les atacaron. Y ahora llega el tiempo, ahora llega el cumplimiento. Entonces, por eso encontramos nosotros que Dios da esta orden a Saúl: anda y destruye a los de Amalec. ¿Lo hizo?
no lo hizo. Dejó vivo al rey, dejó vivo a todas las vacas y ovejas, se repartieron el botín, llegaron donde Samuel, y Samuel le dice: oye, ¿qué hiciste? Te dijeron que no tenías que traer a nadie vivo, tenías que terminar, porque eso fue lo que Dios había dicho. Sí, pero que bueno, aquí hay buenas cosas las cuales nosotros podemos sacarle mucha utilidad. No, tú tenías que destruirlo. Y desobedeció otra vez a Dios. Por eso es que el Señor dice allí en forma resumida, en 1 Samuel 15, 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, no ha cumplido mis palabras. 2 órdenes claras tenía que hacer, y ninguna de las 2 ha hecho. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Me pesa. El Señor está transmitiendo y diciendo: mira, me da tristeza. Tengo una tristeza profunda por esta situación que hizo sencillamente Saúl al ser desobediente. Y aquí nosotros encontramos la primera consecuencia de nuestras desobediencias: ponemos triste a Dios. Por eso es que la Escritura nos dice que nosotros no vayamos a entristecer al Espíritu Santo con nuestras acciones. Nuestras principales acciones, que son desobedientes, ponen triste a Dios. Él menciona otra expresión: se ha vuelto contra mí. Es decir, Él se ha vuelto mi contrario. Él no me respeta. Él no pone atención por mis palabras. No obedece. El texto está manteniendo de que Él se manda solo. Está mostrando: bueno, yo hago lo que quiero. Dejé vivo al rey Amalek y a muchos de ellos. Yo hago lo que quiero. Se manda solo. No tengo por qué rendirle cuentas a nadie. Y él tenía que rendirle cuentas a Dios de sus actos, de sus hechos. Y él se transforma en un ser desobediente. ¿Qué hacemos nosotros cuando nuestros hijos son desobedientes? Yo me doy cuenta por mi nieta. Vas a recibir chachita, porque no hace caso, no es obediente. Y nosotros encontramos que en la vida de Saúl siguen las desobediencias. Lastimosamente, mató a los sacerdotes que protegieron a David cuando el mismo Saúl lo andaba persiguiendo. Los exterminó. Aquellos que tenían la función básicamente de enseñar la ley a todo el pueblo de Israel, Saúl no los respetó, los mató a todos. Eso indica ese acto que él no tenía respeto ni por la ley de Dios, ni tampoco por aquellos que enseñaban la ley de Dios. Llegó y los mató. Y fue acumulando desobediencias. Cuando ya él se vio en apuros, nosotros encontramos que va y consulta a una divina. Otra desobediencia más. Claramente estaba allí enseñado que estaba prohibido consultar a adivinos, a los muertos, a agoreros. No lo puedes hacer. Y Saúl lo hizo. Y estas cosas llevaron a que Saúl fuera desechado.
Saúl no fue obediente. Dios lo único que le pedía a él era obediencia. Oye, confía en mí y sé obediente. Aunque las cosas parezcan muy imposibles, aunque las cosas estén pero muy terribles, tú obedéceme. Pero es que me van a matar, obedece. Eso es lo que pasó con los jóvenes allá en el horno de fuego. Ellos obedecieron, los condenaron a muerte, pero el Señor siempre premia la obediencia. Aunque las cosas parecen ser muy negras, muy terribles, entonces nosotros encontramos que cuando somos obedientes, el Señor responde, restaura, sana, levanta. ¿Te fijaste en el capítulo que nosotros leímos al principio de las bendiciones sobre la obediencia? Todo lo que Dios va a hacer, la protección, el cuidado de nuestra vida, de nuestro alimento, de nuestras cosas, de los enemigos, de la lluvia, de tantas bendiciones que necesitamos. Todo eso proviene por la obediencia que le tenemos al Señor. Pero en los versículos que siguen después, yo no quise seguir leyendo más los versículos porque las consecuencias de la desobediencia son desastrosas, son terribles. Nosotros tenemos que aprender a ser obedientes a Dios en todo momento. Y Saúl es desechado por Dios, y es desechado por Dios por una causa, por ser desobediente. Fuiste desobediente. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes constantemente de que debemos ser obedientes a lo que nos dice su palabra. ¿Y qué se puede hacer con un desobediente? Uno que no obedece, uno que ha reincidido en la desobediencia, ¿qué es lo que se puede hacer? Por eso es que el capítulo de Crónicas, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó y consultó adivina. Nosotros, mis queridos hermanos, debemos ser obedientes a la palabra del Señor en todo momento. Si el Señor te dice no mates, pues no mates. El Señor te dice no cometas adulterio, pues no lo cometas. El Señor te dice no digas mentiras, pues no las digas. Sé obediente. El Señor te dice respeta a tu cónyuge, pues respétalo. El Señor dice hijos, obedeced a vuestros padres, pues obedézcanlo. Eso es obediencia. Tengo que sencillamente obedecerles. Nosotros encontramos muchas enseñanzas y mandatos claros en la Escritura. Oye, ama a tu esposa, pues ámala. Educa a tus hijos, pues edúcalos. No debáis a nadie nada, pues paga tus cuentas. La Escritura nos dice que debemos ser luz y buen testimonio en nuestro barrio, en donde estemos, pues seámoslo. En eso consiste la obediencia. Si uno lo ve parece tan sencillo, pero wow, qué complicado es, ¿no? Hacer lo correcto, ser responsables. Nosotros encontramos cuántos principios hay en las Escrituras, las cuales el Señor allí nos dice que debemos ser obedientes. Para mí lo más importante es la obediencia, dice el Señor, que me obedezcas. Si tú me obedeces, muchas cosas van a salir bien. Ya conocemos la consecuencia más grave de la desobediencia allí en el jardín del Edén. Adán y Eva no obedecieron a Dios. No comas de ese árbol.
Pero ¿cómo? Si es agradable a los ojos, si se puede. Satanás le dijo, no morir. Dice, no morir, probémoslo. Desobediencia. Nosotros tenemos que aprender a hacer obediencias. Saúl perdió todo por ser desobediente. Perdió su vida, perdió su familia, sus hijos, perdió el reinado, se quitó la vida y llegó a ese estado por ser desobediente. Por eso cuando la Escritura nos dice no hagas tal cosa, pues no la hagas. No la hagas, punto. Porque debemos ser obedientes. Y a lo mejor tú dices, bueno, ¿qué más da? No hay problema en hacerlo. Pero al final la vida termina mal. Termina perdiendo todo lo que nosotros hemos recibido del Señor. ¿Qué excusas estamos poniendo para no obedecer? Saúl las puso excusas. Nos atacan, llegas tarde, yo tenía miedo, las ovejas que trajimos estaban buenas para un sacrificio. Puedes poner todas las excusas del mundo, pero ¿sabes una cosa? La respuesta final es si obedeciste o no. Porque es Dios el que nos pide el ser obediente. Y muchas veces nosotros también queremos justificarnos para no obedecer. Muchas veces usamos expresiones como, ya hice todo lo que pude. Esto ya me sobrepasa. No tengo tiempo. Lo que pasa es que ella me hace enojar. Y siempre ponemos excusas. Aquí lo que vale al final no son tus excusas, es la actitud de obediencia que yo debo tener para con Dios. Y si ustedes se fijan en donde nosotros debemos tener esa actitud de obediencia. Pablo enseñaba la obediencia, ya en 2 Corintios 9 nos dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Tenemos que ser obedientes. Parte de la vida cristiana es ser obediente al Señor. Todo lo que te pide el Señor, yo tengo que ser obediente. Tengo que decir, Señor, yo lo hago porque tú me lo pides y yo lo hago. Tú me pides orar, pues yo voy a orar. Tú me pides servir, yo lo voy a hacer. Tú me pides que yo deje esto, pues yo lo voy a dejar, eso que no te agrada. Obedientes en todo. Hoy se considera la obediencia como poca cosa. O la obediencia yo la puedo modificar a lo que me conviene. Obediencia. Lo que menos queremos, mis queridos hermanos, y debemos aceptarlo, es que no queremos obedecerle a Dios. Dios te manda a perdonar. No, pero es que no lo puedo, no lo siento. Es difícil, es complicada la situación. Sí, sabemos que es complicado. Pero tienes que poner tu confianza en Dios, poner en ejercicio tu fe para que yo pueda obedecer a lo que la palabra del Señor me pide. Siempre encontramos las excusas que vamos a estar colocando para no realizar la obediencia. El Señor ama la obediencia y lo que Él nos pide es obediencia, la cual nosotros debemos de realizar en todo momento para Él. Nosotros tenemos que tomar solamente una decisión: obedecer o no obedecer. ¿Obedeciste o no obedeciste? Nosotros hemos hablado y visto el llamado que hizo Dios a Saúl.
Dios estaba con Saúl. Hemos visto las desobediencias de Saúl. También hemos visto que por causa de las desobediencias Saúl es desechado. Lo que Dios pide de nosotros, mis queridos hermanos, es obediencia para Él. Yo voy a ser obediente a Dios para Él. No se trata de darle el gusto a las personas, sino que se trata de Dios. Por eso es que te pregunto en esta mañana, ¿podrías citar en qué estás siendo desobediente al Señor? Tú podrías sincerarte con Dios y decirle, mira Señor, tengo que reconocer que estoy siendo desobediente en esto otro, en esto y en esto. Y cambiar. Desechar la desobediencia y asumir una actitud de obediencia. ¿Qué estás haciendo para mejorar la obediencia al Señor? No te quedes allí. Analiza, ve tu vida de obediencia al Señor, porque eso es lo que Él pide de nosotros. Que el Señor nos ayude en todo momento a que con agrado y gozo seamos obedientes al Señor. Oremos. Amado Padre, te alabamos y te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de ver tu palabra. Señor, perdónanos, porque muchas veces ponemos excusas a las obediencias. Estoy cansado, no puedo, tengo sueño, no tengo ganas. Señor, pero ayúdanos a ser diligentes en obedecer a tu palabra, a lo que tú nos mandas, porque es tu palabra. Ayúdanos, Señor, a sujetarnos a tu palabra, a amar tu palabra en todo tiempo, a demostrar la fe que te tenemos, Señor, por medio de la obediencia, por medio de lo que tú nos pides. Gracias, Padre. Rogamos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.